Ahora, yo me puedo comprometer, y de hecho así lo he estado haciendo, a crear condiciones para que se generen más y mejores empleos. Y es que es un compromiso ineludible. Ahora, si mi adversario ha decidido ofrecer una cifra, está en todo el derecho de hacerlo. Él tendrá que dar explicación a la población cómo lo va a hacer. No basta con firmar compromisos. Eso no significa nada. Hay quienes firman cheques y cuando uno los va a cobrar no tienen fondos. Resultan ser cheques sin fondos. La firma no significa nada. Lo importante es la voluntad política de hacer los cambios que el país necesita. Y los cambios que el país necesita pasa por tocar intereses que Arena en 20 años no ha querido tocar y por lo tanto no tiene la solvencia para ofrecer esos cambios. Nosotros, por el contrario, estamos planteando que desde ya, no esperar a los resultados de las elecciones, desde ya hay que crear los entendimientos políticos necesarios para poder crear las condiciones que permitan recuperar los empleos que se están perdiendo como resultado del impacto que está teniendo la crisis en el país. Por eso es que el FMLN dio sus votos en la Asamblea Legislativa para la renegociación de la deuda, de tal manera de dejarle al próximo gobierno márgenes de maniobra mayores para poder invertir los recursos que tiene, los pocos recursos, en proyectos de apoyo a la producción y en programas sociales. Ahora que el presidente saca irresponsablemente, está vendiendo la idea que ya tiene aprobados 500 millones por parte del fondo del BID, irresponsablemente está hablando de que ya el Fondo Monetario Internacional le ha autorizado una partida de 1.500 millones de dólares para darle la impresión a la población de que ya los tiene aprobados y que si no se los aprueban al final es responsabilidad del FMLN. A mí me parece que no se está hablando con la verdad y no se está mandando un mensaje de certidumbre. Ni el BID ha dado los 500 millones, ni tampoco el Fondo Monetario Internacional ha concedido 1.500 millones de dólares. En todo caso, el gobierno tiene que entrar en un proceso de negociación, pero para que finalmente se desembolsen esos recursos, no solo el gobierno tiene que dar su aval, no solo el Banco Central de Reserva, tiene que dar su aval al Ministerio de Hacienda y tiene que pasar por aprobación de mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y para ello, la bancada del FMLN tiene que saber qué se piensa hacer con esos recursos y qué condiciones estaría poniendo la banca multilateral para el desembolso de esos recursos. Ok, ese es un buen punto que tú al principio me lo mencionaste. Viajas a Washington este fin de semana, ¿vas a tratar este tema con funcionarios de estos organismos? Por eso es que he solicitado las reuniones. Voy a estar con ellos, con AID, con BID, con Fondo Monetario, con Banco Mundial. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos y hablamos ya finalizando sobre tu visita ya. Y sobre todo también, ¿qué piensas de esta colocación de los primeros 500 millones de dólares para inyectar liquidez en la banca salvadoreña? Yo quisiera que tus impresiones, hay ciertas valoraciones en cuanto a si es beneficioso o no, la forma en cómo se deben de colocar estos, o hay que cambiar el sistema como... Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Una pausa, no me cambien. Gracias una vez más por estar con nosotros. El tiempo vuela, el tiempo nos come acá y pues hay una gran cantidad de correos electrónicos. Muchos concilian con algunos aspectos que ya abordamos acá con Mauricio y por consecuencia sería pues estar redundando un poco en el cuestionamiento de preguntas que hacen. Sin embargo, retomo algunas inquietudes muy importantes, Mauricio, que tienen que ver con el punto de tu viaje que nos has anunciado hacia Washington el próximo fin de semana. Hay inquietudes precisamente para conocer qué es lo que un presidente, independientemente de quién llegue, va a hacer frente a lo que podría considerarse ya las consecuencias de un problema de crisis económica en el país. Hemos tenido a suerte o a mala suerte conocer en los últimos días precisamente ya la primera inyección de capital que quiere hacer el gobierno en la banca. ¿Qué opinión tienes al respecto? Adelanté opinión sobre el tema. Me parece irresponsable que el presidente de la República le haga creer a los salvadoreños que el préstamo ya fue concedido por el BID. El préstamo se está negociando. El de los 500 millones. El de los 500 millones. Y eso se lo pueden preguntar a la representante del BID en nuestro país. El crédito se está negociando. Y una vez negociado, tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa, porque así lo establece el artículo 148 de la Constitución de la República. En esto no solo tiene que ver el BID, en esto tiene que ver también el Poder Legislativo. Y si vamos a adquirir nueva deuda, es necesario que por lo tanto la discusión pase por los representantes del pueblo
para que se acuerde esa nueva deuda y se acuerde las condiciones en las que el país estaría dispuesto a contraer esa nueva deuda. A mí lo que me preocupa es que esos 500 millones de dólares finalmente se negocien y el presidente los quiera utilizar para comprar cartera de crédito ya existente en los bancos. Así se anunció ya. Ese es el problema. Ya se anunció que ese es el problema. Entonces, al final, esos 500 millones que vamos a pagar todos los salvadoreños, ¿para qué van a servir? ¿Para qué van a servir? Para que los mismos de siempre, que han tenido siempre acceso al crédito en el país, sigan teniendo acceso. ¿Y qué pasa con lo que es la columna vertebral en términos de generación de empleo en nuestro país? Me refiero a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué pasa con el sector agropecuario? Bueno, ya dijo el presidente Saca que al sector de la construcción no le piensa dar nada. Entonces mi preocupación es que esos 500 millones sirva para comprar cartera de créditos y se le resuelve el problema a los bancos. Y no para inyectarle recursos frescos a los sectores productivos, que son los que lo necesitan para generar empleo y de esa manera compensar de alguna forma los empleos que ya se están perdiendo. ¿Quién le va a dar empleo a esas 3.000 mujeres que no están trabajando en la maquila? ¿Quién le va a dar empleo a esos cientos de trabajadores que ya fueron despedidos en los bancos? ¿Quién le va a dar empleo a los obreros de la construcción que ya fueron despedidos? ¿Quién le va a dar empleo a quienes trabajan en la caficultura? Porque a los caficultores no les están dando créditos y a los beneficiadores tampoco, entonces no tienen plata para comprar la cosecha. ¿Quién le va a dar empleo a toda esa gente? ¿Quién le va a dar empleo a los salvadoreños que están siendo despedidos de Estados Unidos y que al ya no tener empleo seguramente se van a regresar al país? A ver, entonces tú no ves bien esa decisión de querer comprar carteras de crédito como lo anunció el gobierno. Yo no estoy de acuerdo en eso. Sí estoy de acuerdo en que hay que buscar recursos. Lo dije, gobiernos responsables llevan a cabo políticas anticíclicas cuando se contrae el crédito privado. Pero para eso deberíamos de disponer de recursos. Por ejemplo, Panamá tiene recursos. El presidente Torrijos va a hacer una fuerte inversión pública en el sector de la construcción. Me contaba el presidente Martín Torrijos hace 2 semanas que estuve con él, que como prevé una caída del crédito para la construcción, y la industria de la construcción es una de las más dinámicas en Panamá, se van a perder empleos porque algunos proyectos se van a parar. ¿Qué va a hacer él como presidente responsable? Va a invertir como gobierno una fuerte cantidad de la construcción de vivienda de interés social que le va a permitir reducir el déficit habitacional y contratar la mano de obra que va a quedar cesante por los proyectos que se van a paralizar como resultado de la contracción del crédito privado. Ahora, el gobierno de Panamá tiene recursos, nosotros no tenemos recursos, si el gobierno no tiene ni para pagarle a las distribuidoras de energía eléctrica. ¿Qué vas a hacer tú en Washington? Tiene que buscar recursos externos. ¿Qué vas a hacer tú entonces en esta reunión? Primero, mandarle un mensaje de confianza a la banca multilateral, porque el presidente y algunos analistas que publican en los periódicos le están haciendo creer a los organismos internacionales, a los inversionistas extranjeros y al pueblo salvadoreño de que la situación de contracción del crédito y de paralización de algunos proyectos se debe a la posibilidad de que el FMLN gana las próximas elecciones. Me parece irresponsable. Las calificadoras de riesgo no han dicho eso. Las calificadoras de riesgo han dicho de que hay un ambiente de incertidumbre, pero más que eso, lo que han planteado es que este gobierno ha sido irresponsable en el manejo de las finanzas públicas y no se están alcanzando las metas de crecimiento que dijeron que se iban a alcanzar.